Independencia de que nos guste y tal, ¿no? Yo creo que hay que hacer un replanteamiento porque me parece que las condiciones de este tipo de empresas, llámese Dorna en motociclismo, llámese Clestone, me parece que se llama el de la Fórmula 1, me parece que son draconianas, ¿no? Me parece que son excesivas y que no tienen en cuenta los intereses del territorio en el que se realizan. Yo haría dos reflexiones. Por un lado, esto hay que revisarlo, evidentemente. No pueden pretender salir ajenos de la crisis. Yo añadiría un par de reflexiones más, ¿no? Bien, a lo mejor, por supuesto, visceralmente yo diría, bueno, pues que no haya gran premio, pero eso no se puede decir, porque los beneficios y la actividad económica que genera, pues parece que son importantes, ¿no? Quizás en algún momento dado habría que plantearse si alguien que se beneficie, estoy pensando en alguien muy concreto que no voy a decir, se beneficie de manera espectacular de este circuito, de este evento, pues que de alguna manera contribuyese también, aunque fuera parcialmente, a pagar este canon, ¿no? Es decir, aquí, aunque le viene bien a todo Jerez o le viene bien a toda la bahía, es evidente que hay gente que se beneficia mucho más. A lo mejor tendrían que plantearse el contribuir, como ocurre en el alumbrado de Navidad en algún momento, ¿no? Si los comerciantes, porque se benefician, aunque todos nos beneficiamos, porque lo que supone de ambiente, de alegría, etcétera, de costumbre, bueno, pues los comerciantes pagan el alumbrado de Navidad. Y sí quisiera hacer una última reflexión, y es, la Junta no paga. ¿Qué está pasando con el tema de la Junta, ¿no? Porque sabemos que estamos en crisis, pero una administración funciona con presupuestos. Se supone que esto tenía que estar presupuestado y por tanto con dinero garantizado. Está presupuestado, ¿eh? Pues entonces, ¿por qué no paga? A mí me preocupa mucho no solo que no pague esto, sino que me preocupa que, por ejemplo, el jueves pasado los prejubilados de bastantes empresas, y no hablo de prejubilados sospechosos, sino los prejubilados, digamos, en condiciones normales, que no son intrusos ni que se han colado en ningún sitio, ni se han beneficiado de nada, no habían cobrado en algunos casos el mes de febrero. El mes de febrero, estamos hoy a 21, por tanto el 18 o el 17 no habían cobrado. Y me preocupa mucho pues que la Junta no solo no pague el canon, sino cuántas empresas incluso han tenido que cerrar por impagos de la Junta. Yo creo que hay que hacer esa reflexión. Vale, muy bien, pues vamos allá al tema que nos ocupa, Ana. Yo creo que aquí hay un problema también de formas, y a veces las formas son importantes, ¿no? Lo que no tiene sentido es que la Junta, y esto no lo hace solo en agricultura, lo hace en muchas cosas, llega a acuerdos que son muy respetables con determinadas organizaciones y después llega al Parlamento y viene a decir esto es lo que hay. Claro, y usted, pues entonces sobramos todos, ¿no? O sea, el esto es lo que hay no tiene sentido. Y podría hablar no solo de esto, podría hablar hasta de educación, podría hablar de leyes que se han pactado previamente fuera del Parlamento y luego llegan al Parlamento y dicen, como ya está pactado no se cambia nada. Digo, no, mire usted, porque luego en Europa también le corresponde a las fuerzas políticas el defender ese acuerdo y hay que dar mayor participación. El documento al que han llegado, en principio nosotros como formulación de objetivos y un poco como decía Miguel, algo en lo que coincide también el propio documento planteado por Europa es bueno, ¿no? Sobre todo si se logra el introducir eso que se llama modulación y se logra el establecer una ligación mucho más directa entre las rentas que se perciben y el resultado social, medido fundamentalmente en términos de empleo. O sea, ese es el objetivo en el que todos coincidimos. A lo mejor hasta Europa, pasa como el medio ambiente, pero después resulta que cuando lees la letra pequeña muchas de las cosas son inaplicables. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema del viñedo, Miguel lo recordará, cómo se había hablado de que para colaborar en el tema o para ayudar en el tema de librarse de los excedentes se considerase ya la labor medioambiental, de conservación medioambiental que hacen los viñedos. Antes aludió a eso. Bueno, pues no era posible. Y no eran posibles destilaciones de crisis, y no eran posibles ayudas para producción de mosto rectificado. Dices tú, entonces, ¿de qué sirve la formulación de principios si después no se lleva a la práctica de manera eficaz? Y luego, hombre, otra cosa que nosotros pediríamos, o que entendemos que habría que continuar trabajando sobre la base de ese documento, que como base está bien, pero habría que continuar trabajando, aparte de la distribución, se ha dicho ya, es importante que la distribución, en relación con eso, el concepto ligado a la distribución de soberanía alimentaria, es decir, que de alguna manera lo que se consuma
se produzca lo más cerca posible, también por razones medioambientales, para evitar transportes tremendos que son los que ponen en manos de las distribuidoras el precio, el beneficio y la ganancia. Y otra cuestión que nos parece muy importante, y termino con esto, es que muy bien la política agraria comunitaria, pero que después, por otro lado, no se contrarreste con acuerdos preferenciales con países como Marruecos, que lo que hacen es cargarse cualquier beneficio que pudiera venir de la PAC. Es decir, habría que tener una coordinación entre políticas para definir una PAC coherente y para, a su vez, bueno, pues no ir por otro lado y con acuerdos preferenciales con países como Marruecos, donde no se respetan íntegramente los derechos humanos, donde no hay una democracia íntegra, donde hay dumping social, pues que no se permita competencia desleal, porque entonces la PAC puede quedar anulada por completo. El modelo de Europa que se ha construido y que defendían el Partido Socialista y el Partido Popular. Estamos hablando del gobierno del mundo. Estamos hablando de precios, estamos hablando de una Europa que en su Constitución, entre comillas, o Tratado de Lisboa, renuncia prácticamente a mecanismos de intervención que servirían para controlar ese flujo de precios. Por tanto, pasa como el tema de los fondos de cohesión territorial. Efectivamente, en 2013 Andalucía pasa a superar el 75%. Ya no somos objetivo 1. Ya no somos objetivo 1, no porque hayamos mejorado en proporción, sino porque han entrado en Europa regiones más pobres. Pero la Europa que se construye no tiene en cuenta esas cosas, sino unos parámetros estadísticos, total libertad de mercado, fuera de mecanismos de intervención. Y bueno, ahora no vale llorar. A lo mejor hay que revisar el concepto de Europa que tenemos, cosa que cuando se planteó sucesivamente a través de Maastricht, a través del Tratado de Lisboa, ninguno de los dos grandes partidos, qué curioso cómo se pusieron de acuerdo en eso. Y yendo a la pregunta que planteaba Pepe, yo creo que Andalucía no pinta lo que tenía que pintar en España. Y no es solo en el tema agrícola, yo estoy pensando en las almadrabas, que para mí y esta provincia es un tema bueno, que está ahí presente y que todavía no se ha resuelto. Estoy pensando en el papel que se nos da en la industria, prácticamente residual. Se nos ha dado un papel de servicios, de turismo y un poquito de agricultura, sin centros de decisión, sin posibilidades de maniobra prácticamente, y aquí hemos tenido unos gobiernos que han pasado o bien del enfrentamiento en función de quién gobernara en Madrid, si era el Partido Popular en este caso, o bien de una sumisión al gobierno central cuando era el Partido Socialista, que en ningún caso hacen que Andalucía tenga peso en el concierto de las regiones en España. Esa es la realidad. Miguel lo ha explicado perfectamente, ¿no? El olivar gaditano tiene unas características peculiares que le dan una calidad y yo diría una particularidad que para el buen gourmet lo hacen especialmente valioso, pero y en relación con esto, pues yo diría que tiene unas características también de artesanía en el cultivo, ¿no? Por tanto, mientras Europa no tenga la sensibilidad de descender al detalle y contemplar todas estas circunstancias, yo diría que la OCM, en este caso del olivar, o lo que proceda de la PAC, es injusta y yo diría que es incluso impropia de la cultura europea, porque la cultura europea tiene que ser sensible a este tipo de temas. Muy bien, Pepa, pues. Sí, muy brevemente. Hay comisiones, por ejemplo, se va a hablar de educación especial, vamos a participar en debates importantes sobre la situación de la educación especial en Andalucía. Bien. Otro tema que ya llevamos de estos que nos gusta llevar locales es la situación de la TDT en la provincia de Cádiz. Uy, ahí va mucha gente que te va a apoyar. Se sigue todavía en una situación bastante precaria. En algunas comarcas complicado. En la Janda y todo por ahí, por ejemplo, curiosamente en la costa. Y después llevamos también el tema del patrimonio, el patrimonio de la Fundación Alberti, un tema que está ahí en una nebulosa que nos preocupa y pensamos que ahí la Junta tiene que actuar responsable. Y sobre todo de lo que podría haber sido y no fue ni será sistema financiero andaluz, o por lo menos con alguna pincelada de andaluz. Sobre eso haremos.